Digo, Milei está haciendo todo lo posible, todo lo que está a su alcance por involucrarnos en una guerra que nos es ajena. Dice que estamos dentro del radar por cosas que pasaron hace un cuarto de siglo. Más que loco. Ahora es que vos te exponés. Y además, ¿cuál es el problema que tuvimos la otra vez? Que era un país que se estaba metiendo en algo que le era ajeno sin estar listo. A ver, si vos te querés pelear con alguien, tenés que tener con qué, ¿se entiende? Argentina no tiene nada. Argentina está desguarnecido, nos pueden volver a poner bombas tranquilamente, pueden bombardear Buenos Aires, nosotros no podemos hacer nada contra ellos. Y digamos esto, porque son los medios de comunicación los que convencieron a la gente de que hubo un fallo que probaba que Irán estuvo atrás de ese atentado, porque eso le da letra para que Milei nos meta en la guerra. Exactamente. Digo, Milei está haciendo todo lo posible, todo lo que está a su alcance por involucrarnos en una guerra que nos es ajena. Mirá, lo primero que pensé cuando ganó Milei era el enorme riesgo que teníamos de que hubiera una pandemia o una guerra. Es decir, las mismas cosas que le pasaron a Alberto y cómo iba a reaccionar Milei. Bueno, ahora lo estamos viendo, ¿no? De la epidemia de dengue, no fue una pandemia, pero fue una epidemia importante, no se ocupó para nada, no salvó ninguna vida. Y ahora está haciendo lo posible por meternos en la guerra, no por librarnos de la guerra, por meternos en la guerra. Dicho esto, a esta altura, podemos decir que Milei se mantiene en el gobierno a pesar de él. No solo no busca alianzas con otros partidos, sino que rompe el propio. A nivel ejecutivo ya despidió a 19 funcionarios, entre ellos nada menos que al secretario de Trabajo, recordemos que no hay ministro, es decir, el máximo funcionario en Trabajo, y al del ANSES. Al nivel legislativo se peleó con Carolina Píparo, que se fue del bloque y se llevó a otra diputada con ella, y ahora se peleó nada menos que con el jefe del bloque, Oscar Sago, que también se fue acompañado y armó otro interbloque. Milei mandó hace 2 semanas, ¿recuerdan?, a sus trolls a insultar a la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarroel. A nivel judicial se puso en contra de la Corte, filtrando que intentará cambiar la ecuación de poder vigente. Fuera de la Libertad Avanza, está cada vez peor con Macri y no se cansa de insultar a los radicales. En el Senado ya perdió el apoyo de los senadores que responden a Bertilnec en Río Negro, a Vidal en Santa Cruz. Está teniendo problemas con el salteño Sáenz. Si hablamos de perder apoyos, podríamos decir que perdió un apoyo importante que le rindió frutos, que fue el de Fátima Flores. Los actos contra sí mismos se repiten. El 6 de febrero, recordemos que se le cayó la ley Bases porque no conocía el reglamento de la Cámara de Diputados y él mismo retiró la ley. La semana pasada, luego de una buena reunión, le negó la homologación del convenio a camioneros y se ganó otro paro general. También insultó a varios presidentes de otros países, entre ellos lo de los 2 principales clientes, China y Brasil. En el marco de la negociación con el FMI, en la que necesita a Biden, fue a la cumbre conservadora a apoyar a Trump. La lista de tiros en el pie sigue. El episodio de Sago y Marcela Pagano agigantó la sospecha de que parte de esos desatinos no son propios, sino de Karina Milei, hecho que confirmaría que es la jefa. El fin de semana pasado, lo escribió Nico Lantos en su columna de El Domingo, Milei recibió en Olivos al que en ese momento era el jefe del bloque, Oscar Sago, y a la diputada Marcela Pagano, y dio el visto bueno para que ella ocupe la presidencia de la Comisión de Juicio Político. Horas más tarde, por orden de Karina Milei, se desplazó a Sago de la conducción del bloque y se fue contra Pagano. De los 41 diputados que tiene la Libertad Avanza, ya hubo 5 que no votaron al actual presidente del bloque, Bornorini. Tan confuso fue el episodio de esas distintas posiciones de Milei con su hermana, que las 50 cuentas de tuites más cercanas a Milei, que son las que marcan la agenda, se quedaron calladas. No hablaron, porque no sabían a cuál de los 2 hermanos apoyar. Digo, además de que el mundo político empieza a pensar
que hay que negociar con Karina y no con Javier Milei, la nueva ley base fue redactada por el equipo de Federico Sturzenegger, que representa intereses corporativos. Es decir, todo lo que ocurre no tiene nada que ver con Milei. Con el liderazgo de las corporaciones y la conducción de Karina, los salarios y las jubilaciones cayeron más del 20% en 4 meses, la economía entró en una etapa de depresión y los únicos logros son ficcionales, es decir, hay superávit fiscal porque no se le paga lo que corresponde a las provincias y no se paga la energía. Hay recuperación de reservas porque no se pagan las importaciones y el control de la inflación es por inanición, es porque la gente no tiene para comer. Ayer el secretario de Seguridad de Chubut dijo que la mayoría de los delitos en su provincia son de madres que roban comida para sus hijos. La semana pasada el gobierno recibió su primera encuesta por debajo de los 40 puntos, con un fuerte enojo por prepagas y tarifas. Quizá gobernar para 5 vivos con una jefa escondida termine saliendo mal. El tema es si nos meten en una guerra. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Roberto. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Será capaz de hacer más cosas Milei para que Argentina sea parte de la guerra? ¿Qué otra cosa puede hacer, Laura? Hablemos de la Argentina un poco. Yo me acuerdo perfectamente cuando Menem nos metió en el quilombo y después vinieron los atentados. Y se sabía que meterse ahí era peligroso. No es que nos sorprendimos luego. Obviamente uno no espera que te vuelen un edificio y qué sé yo, pero se sabía que podía haber una represalia. ¿No sigue estando vigente eso? Argentina no. O sea, Argentina es un país con las Fuerzas Armadas desarmadas porque no tiene hipótesis de conflicto. Ahora está generando un conflicto. La escuchaba Laura y pensaba, la reacción de Europa contra Israel por el genocidio en Gaza es porque la diáspora palestina es social, eminentemente social. Hay muchos palestinos que salen a protestar con mucha solidaridad y en paz en las calles de Europa. La diáspora, por decirlo de algún modo, de Irán tiene otros componentes. Además, y otros peligros. Es opositora al poder en Irán. Y es opositora al poder en Irán. Entonces, para Occidente, los dos representan problemas distintos. Uno es un problema en sus calles. Lo vimos en Gran Bretaña con manifestaciones prácticamente diarias en contra de la avanzada israelí en Gaza. Y el otro es peligro de atentado. Y el otro, que es algo que Europa también está muy atento porque viene. Pero Europa no puede desligarse de eso. Europa no se puede desligar porque participa. Claro. De hecho, el tema es por qué nosotros nos involucramos. Bueno, hay un. ¿Por qué lo hizo en su momento Menem? Por la pretensión tradicionalmente argentina de formar parte de un continente que no integra, digamos, y de sus políticas y de sus pretensiones. Pero además porque pretendía que ese continente le envíe guita. Básicamente, Menem tenía. Y después sus propias razones personales, porque a Menem también le pesaban sus cuestiones personales en aquel episodio. Menem de origen sirio. Exactamente. Que tiene que ver, bueno, ahora hablamos del... Y el propio Milei justifica sus reacciones institucionales a partir de sus convicciones personales. Lo hizo con Ben Shapiro. Ben Shapiro es un influencer, un comunicador estadounidense que integra la colectividad judía en Estados Unidos y que participa muy activamente y que buena parte de la entrevista, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla, buena parte de la entrevista giró en torno a la relación de Milei con Israel, bueno, de hecho, y con la cultura judía. Ben Shapiro estaba con un kipá. Claro, Ben Shapiro es un comunicador judío, digamos. Igual yo creo... Pero en el caso de Milei, a mí lo que me impresionó, todo el mundo destacó la alusión a Moisés, ¿no? Como un símbolo de la libertad. Lo tenés, a ver, recordemos que es eso porque... Pero sobre todas las cosas, esos valores están en Israel. Y en Israel están en el segundo libro de la Torá, en Shemot, es decir, en el Éxodo. Y sin lugar a dudas, el máximo héroe de la libertad de todos los tiempos es Moisés. Entonces, por eso es tan importante entender el vínculo de la libertad con Israel. Es fundamental. No, concluyo entonces. No sé
cuánto de componente ideológico Pero tiene está la posición diciendo de que su Milei. apoyo es ideológico. Yo soy libertario y Está bien. Moisés para él aparentemente era libertario. Pero para Está diciendo algo recrearlo, más, el está ejemplo- diciendo que es casi es religioso, porque Es está místico, vinculando, es místico. está vinculando libertad a Moisés. Pero él es representante de todos los argentinos. Bueno, pero después hay gente que se va a servir de esas. Por eso la referencia con Menem es interesante. Porque Menem hacía lo que hacía, en orden de importancia. Por guita, por ideología, menos. Digamos, y por posicionamiento internacional, que también le importaba a Menem. Le importaba por su acercamiento a Estados Unidos, ¿no? Pero yo, Sí, pero le importaba porque él tenía, Mm. como figura política, pretensiones hegemónicas. ahora, Entonces, Milei, yo no sé el orden de relación entre una cosa y la otra, pero hay un componente de especulación económica detrás de Ahora, estos posicionamientos. Ahora, nada de esto le resta peligrosidad. A eso voy. Lo loco es lo que dijo el otro día con Fantino, cuando Fantino le dijo, no es peligroso para Claro. nosotros, y le dijo, bueno, nosotros ya estamos en el lío porque hace 20, 25 años nos pusieron bombas. Y no tiene nada que ver, el tipo no andan buscando a los que pusieron bombas la otra vez. ¿Lo tenés? A ver, ponelo. Segundo, es falso que Argentina eso lo pone en el radar de... Hezbollah y distintas posibilidades de atentados. ¿Y vos quién te cree que fueron los atentados que tuvimos acá? ¿De dónde te crees que vinieron los dos atentados? Nosotros ya estamos en el mapa. La diferencia es si somos cobardes o nos plantamos del lado del bien. Vos sos presidente y tenés, por supuesto, un país en tus espaldas. Yo soy simplemente. Pero de un argentino vuelta, pateta, pero te de diga, vuelta, yo no de sé vuelta. si la- Pero vos la- te crees que la idea Argentina, pero vos te crees que Argentina no está, plantarme- pero vos te crees que Argentina no está en el radar. Lamentablemente. Y bueno, entonces, yo o sea, preferiría salir de ese radar. Yo pero es que no vas a salir de ese radar. Yo preferiría salir de ese radar. Bueno, Ese entonces salíate también, digamos, con el patio trasero del mundo. Salíate con el patio trasero del mundo. No, pero me tienen que dar. La vida es así, digamos, las decisiones son... El mundo no es como vos querés que sea, para tomar las decisiones que te vienen cómodo. No, el mundo es el que es y tenés que tomar decisiones, digo, que son un poco más complejas. Entonces, tu decisión es, ¿vos querés negociar con los terroristas? No, pero quiero que no me tengan en el radar. Bueno, digamos, o sea, pero ¿sabes qué? No existen los tibios. Entonces, o sea, porque los tibios, ¿sabes qué? Son los que están adentro del radar. Más fácil. Porque justamente son cobardes. Bueno, primero estamos en manos de un loco, un tipo que pone las cosas en términos de cobardes o no. Eso es lo peligroso. Él se hace el macho, sin preguntarnos a nosotros si tenemos ganas de ir a una guerra. Dice que estamos dentro del radar por cosas que pasaron hace un cuarto de siglo. más que loco. Ahora es que vos te exponés. Y además, ¿cuál es el problema que tuvimos la otra vez? Que era un país que se estaba metiendo en algo que le era ajeno, sin estar listo. A ver, si vos te querés pelear con alguien, tenés que tener con qué, ¿se entiende? Argentina no tiene nada. Argentina está desguarnecido, nos pueden volver a poner bombas tranquilamente, pueden bombardear Buenos Aires, nosotros no podemos hacer nada contra ellos. Y además, él está diciendo que está probado que los atentados fueron contra Irán. Y hubo una aberración en estos días que pasó, que muchos no lo entendieron porque los medios dijeron que había salido un fallo que probaba que era Irán y no fue así, Ari. Es tremendo esto de ver a libertarios con navaja, porque esta entrevista de Milei fue antes de que se conociera el fallo, pero el fallo ya se conocía. Claro. El fallo ya lo había filtrado el juez Carlos Máiquez a algunos comunicadores, donde le decía que el fallo confirmaba la responsabilidad de Irán en el atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA. Falso, mentira flagrante. No podía el fallo confirmar eso, primero, porque el fallo fue en otra causa. ¿Sí? El fallo fue en la investigación sobre los que encubrieron la investigación original solamente del atentado a la AMIA. La causa por el atentado a la Embajada de Israel en el 92 la tiene la Corte. Hace 32 años que la Corte Suprema no resuelve ese caso. Y el atentado a la Embajada de la AMIA, lamentablemente no sabemos. Ayer salieron los familiares de Memoria Activa a decir, no sabemos si fue Irán. No lo sabemos porque la investigación nunca concluyó por los jueces, por los fiscales, por los servicios de inteligencia, por los medios, por los funcionarios, que estuvieron todos aportando a esta y por el gobierno de Menem, situación. que tanto reivindica este gobierno, y por ¿no? el gobierno de Menem Porque entero, eso fue lo que que confirmó. no sabemos. Que digamos esto, porque son los medios de comunicación
los que convencieron a la gente de que hubo un fallo Y que probaba que Irán estuvo atrás de ese atentado, porque eso le da letra para que Milei nos meta en la guerra. Exactamente. Te quiero contar una anécdota y mostrar el comunicado. Ayer me escribe un colega corresponsal de una agencia grande europea acá. Y me dice, acabo de ver tu hilo de tweets. ¿Cómo que Irán no está en el fallo? ¿Cómo que la justicia argentina no confirmó? Digo, no. Eso es Él lo había creído. Eso es una gacetilla que le mandó el juez Carlos Máiquez a un montón de periodistas diciendo que el fallo dice eso. Y en realidad lo dice solamente su voto. Los Claro. otros dos jueces no lo acompañaron. Claro. Y En una causa que ni siquiera investigaba el fondo de la que cuestión. ni siquiera investigaba eso. Pero además, sabiendo todo esto, porque esto, qué sé yo, lo saben en Clarín, lo saben en La Nación, lo saben en todos lados, lo publicaron igual. Y este hombre, colega de una agencia internacional, me dijo, caímos todos. Ayer estaba desesperado el tipo un domingo a la noche pidiéndome, me dice, ¿vos lo tenés? Le digo, sí, te Y lo no mando. estamos al tema, no estamos hablando de Fátima Flores, Y- estamos hablando del peligro de una guerra. Y se da Estamos hablando del cuenta, peligro de una guerra. se da cuenta cuando Milei, a través de la oficina esta del presidente electo, que no existe en el organigrama del Estado, pero la usan igual, dice que el posicionamiento argentino frente a la guerra se sustenta, dice ahí, en ese sentido, se recuerda que el pasado jueves 11 de abril, la Cámara Federal de Casación determinó que los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en nuestro país fueron perpetrados por Hezbollah bajo el auspicio de organizaciones estatales iraníes. Es falso eso. Entonces están argumentando entrar a una guerra por una gacetilla de un juez que mintió en la gacetilla y mintió en el fallo. No sabemos, lamentablemente no sabemos. O sea, ojalá supiéramos que fue Irán. Sí, y Pero lo responsable ojalá de que no supiéramos- se sepa es a quienes este gobierno y el gobierno de Macri les bajó las condenas, los dejó sueltos. Es decir, la complicidad en todo caso con la impunidad es de ellos, La base no nuestra. argumental para estar arriesgándonos a que nos ataquen a nosotros está en ese fallo que no existió. Por eso yo veo hoy Están en todos los medios mintiendo sobre eso. medios es muy fuerte. medios y redes. Yo veo, a ver, es muy tremenda cómo funciona la comunicación. Vos sacás una operación mediática que dice la justicia argentina dijo que Irán hizo los 2 atentados. Automáticamente hay un montón de gente que cree eso y hoy dice estamos en contra del Estado terrorista de Irán. Claro. ¿Por qué? Porque nos hizo 2 atentados. ¿Por qué? Porque lo confirmó la justicia argentina. Y es falso. No sucedió. Yo no estoy a favor de que Irán ataque a Israel, no estoy a favor de que Israel ataque el consulado en Damasco, no estoy a favor de que jamás haya atacado a Israel, no estoy a favor del genocidio que está cometiendo Israel en Gaza. ¿Sí? O sea, pero armar esta estructura lógica de decir la justicia argentina confirmó, cosa que es falso, entonces el Estado argentino está en contra de Irán en base a eso que es falso y un montón de gente está en contra de Irán en base a eso que es falso, digo, hay que desarmarlo porque es peligroso. Añado un dato más. Nos pone en peligro. Perdón. Con Menem lo que pasó con esto es que al imponer la pista iraní sobre la pista siria, que es la que termina siendo descartada en este fallo, porque definitivamente lo que pasó es eso, se descarta la pista siria en este fallo porque la pista siria es la que se encubrió. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con eso? Se estableció el único elemento judicial internacional que le permitió a Estados Unidos avanzar con sus sanciones a Irán. El acoso internacional de Occidente sobre Irán se basó en, entre comillas, la investigación del atentado a la AMIA. Y hay buena cantidad de pruebas, algunas de ellas se perdieron, otras se manipularon, pero algunas quedaron, respecto a la intervención de las agencias de inteligencia de Israel y de Estados Unidos para imponer la pista iraní, Exacto. que eran los principales interesados en perpetrar ese acoso internacional. Es decir, que las cosas ocurren por algo y no es ser conspiranoico. Digamos. No, de Ahora, hecho, está probado. ¿puedo detenerme un segundo en otro